gracias, Padre, por estar de nuevo con nosotros. Como siempre es un gusto. Esta vez la pregunta es evangelización y promoción humana. ¿De qué manera la evangelización puede promover al ser humano para que le convenga a uno humanamente hablando, ¿no? Bueno, y más profundamente todavía, ¿no? Sí, sí. El discurso social muchas veces ha sido muy espiritualista entre algunos cristianos en siglos pasados, pensando que toda la vida cristiana se podía resumir en una especie de intimismo religioso entre Dios y la persona, y el mundo andaba por no se sabía qué caminos y derroteros. Para otros, que les parecía que eso era un horror de angelismo, ¿no? De espiritualismo desencarnado, el ideal era un compromiso con las actividades de la sociedad, con la lucha por la justicia social, por eso, con tanta intensidad que dejaban de lado totalmente su vida, su relación personal con Dios. O sea, que se iban de un extremo al otro. Al otro, una desunión interior, ¿no? Lo que algún autor espiritual moderno como José María Escrivá llama la unidad de vida, no estaba en su horizonte mental. Lo cierto es que la doctrina social de la Iglesia, que es de la que hemos hablado varias veces, ¿no? Recuerda que no es posible hablar de Dios en el mundo, lo que se llama evangelizar. Contar esa novedad de que Dios mismo en persona ha venido a este mundo, se encarnó, es Jesucristo nuestro Señor, y nos dejó abierto el panorama y los medios para llegar a una vida eterna después de haber hecho mucho bien en la tierra. Que todo eso no se puede hacer como en abstracción de las realidades cotidianas que son de dificultad para vivir muchas veces, de injusticias que hay que resolver, de situaciones que hay que promover de un modo mejor porque están imperfectamente solucionadas, etc., en medio de un proceso que es espiritual y de trato con Dios. Promoción humana y evangelización, vida espiritual y compromiso social. Las cosas tienen que ir juntas según la doctrina de la Iglesia. Como en la naturaleza de Cristo van juntas su divinidad y su humanidad, formando, constituyendo ese único Cristo, ¿no? Que es verdadero Dios y es verdadero hombre. Una sociedad cristiana es verdaderamente de Dios y es verdaderamente humana. Forman un todo. Un todo. En esto, la doctrina oficial de la Iglesia es que la Iglesia ha tenido en estos 2000 años mucho éxito. Imperfecto, muy todavía provisional, pero mucho éxito, en ir recordando algunas de estas grandes luces de la doctrina social de la Iglesia. Sobre todo el tema de la dignidad de cada persona humana. Poco a poco va entrando. Durante casi 2000 años la guerra fue contra la esclavitud, que tan difícilmente se desarraigó del corazón de los mismos cristianos, que siguieron teniendo esclavos hasta no hace mucho. ¿Se acuerdan? Los grandes traficantes de esclavos en el siglo XIX eran holandeses, ingleses, norteamericanos, todos los norteamericanos de origen africano que están sobre todo en el sur de Estados Unidos. Creían que los africanos eran cosas, no claro, personas. Así es. Hay fallos de la Corte Suprema de Justicia de finales del siglo XIX en que todavía no reconocen dignidad personal a los seres humanos de origen africano. En fin, ahora es en otros temas, pero de respeto a cada individuo, que la Iglesia va teniendo el éxito de ir inculturando las luces fundamentales de la evangelización, ¿verdad? Todo lo que va ocurriendo de positivo en la sociedad gracias a estas luces es promoción humana, es crear una sociedad más humana. Miren cómo lo dice este compendio de la doctrina social cristiana. Entre evangelización y promoción humana existen vínculos profundos. Vínculos de orden antropológico, una palabra así un poquito técnica, pero que quiere decir que corresponden a lo que es el ser humano, ¿verdad? Porque el hombre al que hay que evangelizar, hay que hablarle de Dios, no es un ser abstracto, sino un sujeto a problemas sociales y económicos. Hay que hablarle también en su dimensión real, etc. No quiero alargarme con la parte teórica, porque en este programa, por lo menos el de hoy, quisiera hablar de que la Iglesia también ha ofrecido al mundo modelos de una gran unidad de vida a nivel político y social, personas ejemplares en el siglo XX y que seguramente serán muchos más en el siglo XXI.
porque la Iglesia no ofrece solo teorías, sino seres, mujeres, varones de carne y hueso, que han realizado al mismo tiempo la evangelización y la promoción humana. Por ejemplo, Juan Pablo II, el gran papa que tuvimos durante 27 años en la Iglesia, pidió a los obispos de todo el mundo que sugirieran nombres de políticos que podían ser canonizados, declarados santos. Parece una utopía tan impresionante, claro, además, ¿no? políticos modernos, sí, ¿no? Sí. Y claro, para mucha gente fue motivo de bromas, de risa, porque no existe. Claro. Político y santo parecía que era una contradicción interna. En algunas sociedades, en algunos países, sí parece que realmente es contradictorio, ¿no? Político y santo. Pero ha habido países, sobre todo en Europa, donde sí se ha dado esa maravilla. Y hay bastantes políticos de los que quería hablar por lo menos un rato, que están en proceso de canonización. Miren, me traje unas cuantas páginas bajadas de algunas enciclopedias no confesionales, para que no se piense que esto es como especie de apologética católica, de algunos de los más importantes políticos del siglo XX, que han configurado la sociedad moderna. Por ejemplo, el que fue durante 8 años presidente interino de Italia y presidente del Consejo de Ministros de Italia, después de la Segunda Guerra Mundial, Alcide De Gasperi, que murió en 1953. La enciclopedia a la que acudí, que habla sobre la biografía de De Gasperi, dice en un momento: se lo considera a De Gasperi como uno de los padres fundadores de la Unión Europea, que actualmente existe, ¿no? La Comunidad Europea, junto con el francés Robert Schuman y el alemán Konrad Adenauer. También hay que incluir a algún otro personaje famoso europeo. Bueno, estos señores están todos en procesos de beatificación y canonización. Eso mucha gente no lo sabe. Claro, ¿qué van a hacer? Alcide De Gasperi, que consiguió, digamos, esa unificación italiana dentro de la democracia, porque a él le tocó estar en el cambio de monarquía a democracia en Italia. Sí. La transición, ¿no? Cuando al rey Humberto II le dieron vía por haber sido un aliado tan cercano del fascismo, y los italianos votaron por tener un sistema de gobierno democrático. Esa cosa la Iglesia no se mete. Ahí los italianos decidieron que no querían más monarcas, que querían democracia. Alcide De Gasperi estuvo en la transición. Resulta que era un hombre santo. Y una de sus hijas contaba que el hombre, cuando oía que lo alababan tanto por su capacidad como político, ¿no?, que hizo la Italia moderna, él, cuando se afeitaba por la mañana, le decía a su hija: pensar que De Gasperi sono io, decía, soy yo, que se consideraba tan poca cosa, ¿no? Y era realmente un prodigio de talento político, ¿no? Resulta que era comunión diaria, se confesaba, pedía perdón por sus pecados, tenía una preocupación solidaria por el bien de toda Italia, pensaba que el marxismo efectivamente era, digamos, una maldición para la paz social, pero lo combatió con armas nobles, leales, presentando alternativas políticas, etc. Bueno, Alcide De Gasperi. Otro hombre, que es todavía más sorprendente para algunos, esto también lo tomo de una enciclopedia, Robert Schuman, que murió en 1963, nacido en Luxemburgo. Durante un tiempo se lo consideró ciudadano alemán, pero terminó siendo, por esas cosas de fronteras, ciudadano francés. Llegó a ser presidente del Consejo de Ministros en Francia, murió en 1963, o sea que estuvo bastantes años, desde el 46, en cargos políticos importantísimos. Y él fue uno de los creadores de la Comunidad Económica Europea moderna actual. Resulta que era otro hombre santísimo, de misa diaria, comunión diaria, ¿no?, que ponía su conciencia, ¿no?, al servicio de los ciudadanos, pero no quería mancharla con lo que los cristianos llamamos pecados: soberbia, maltratos, iras, amor propio desordenado. Era un hombre que ante todo buscaba su propia santidad personal y desde su santidad ponía al servicio su enorme talento de economista y de político. Ya es un siervo de Dios, ese es su título, ya está en proceso de canonización. Qué bien. En la misma época era, imagínense, este ejemplo que verdaderamente, que hasta produce asombro, un alcalde o intendente de Florencia, la ciudad donde en unos siglos atrás
los Medici y su gran asesor Maquiavelo, ¿no?, inventaron toda una teoría del uso y abuso del poder. Ahí, en la ciudad de Florencia, en el siglo XX, nació y creció un intendente, un alcalde, Giorgio La Pira, que es ahora el siervo de Dios, Giorgio La Pira, a quien Pío XII se lo llamaba el alcalde santo, y Juan Pablo II también. Era un hombre que, además de ser un político sutilísimo, era un gran contemplativo y era un místico. Los italianos se burlaban y se reían cuando en algunos de sus discursos decía: anoche, ieri notte, decía, ¿no?, anoche, el Espíritu Santo me dijo, y largaba algún concepto de la vida práctica de su vida política. Realmente decía, está medio chiflado. Y resulta que tenía locuciones divinas. Tenía un trato personalísimo con Dios, como los grandes místicos. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y fue elegido muy pronto alcalde de Florencia, lo encontraban muchas veces descalzo, sin zapatos, porque acababa de regalar sus zapatos a un pobre por la calle, el alcalde. Poco a poco se le fueron descubriendo sus virtudes de un cristiano entero, ¿verdad? Está en proceso de canonización. Qué bien. En Alemania, Konrad Adenauer lo han propuesto. Es el proceso más lento por el momento, pero lo han propuesto para la canonización los alemanes. Un hombre que aceptó a sus 73 años, una edad ya de jubilación, de descanso, al terminar la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién se hacía cargo de esa Alemania que había sido absolutamente destruida por los ejércitos aliados? Sí. ¿Quién daba la cara? Este canciller alemán que batió casi un récord de permanencia en el poder hasta que murió casi a los 90 años. Hay muchas figuras políticas que son como modelos de compromiso real en la promoción humana, al nivel más alto, con santidad personal. La doctrina de la Iglesia no es pura palabrería, se tiene que plasmar en este tipo de figuras. Da sus frutos. Claro, y las sociedades cristianas maduran cuando llegan a producir este tipo de personas. Bueno, lamentablemente vamos a tener que hacer una pequeña pausa y volvemos. Bueno, parece una cosa inverosímil completamente lo que está contando, ¿no? Pero son personas concretas que se han conocido a través de la historia, así que acá no hay cuento chino de ninguna especie. Sí. Continúe, por favor. Y hay personas que están vivas todavía. Sí, sí. Algunas espero que me perdonen porque las menciono en público sin pedirles su permiso. Pero hace unos años, allá por el año 2005, conocí en Buenos Aires, en una reunión, a una mujer fantástica, inglesa, miembro del Parlamento inglés actualmente. Se llama Carolina Cox, que fue nombrada por la reina Isabel baronesa de Queensberry, para protegerla un poco más por el tipo de trabajo al que se dedica esta maravillosa mujer que es católica, ¿no? Y miembro del Parlamento inglés. Está en la Cámara de los Lores. Como dedicación y compromiso suyo de promoción humana, el defender en el África, en Sudán, a la zona del Darfur, donde el poder político de Sudán, que es de los más espantosos y violadores de todos los derechos humanos que hay, que ha recibido condenas de Naciones Unidas, pero ahí están esos salvajes, han ido produciendo un verdadero genocidio de los africanos en la zona más interior de Sudán, que son o animistas o católicos, la mayoría. Y de ahí ha salido, por cierto, una santa canonizada, Santa Josefina Vaquita, a quien canonizó Juan Pablo II. Bueno, pues esta Carolina Cox, ella personalmente ha ido más de una docena de veces a la zona del Darfur, arriesgando su vida a que oficiales, soldados del ejército del gobierno de Sudán, le peguen un par de tiros en cualquier momento, llevando medicinas, llevando alimentos, llevando dinero,
tratando de remover a la opinión pública para que se respete a toda la vida y los derechos de estas personas del Darfur. Es una católica a la que Cristo le ha transformado la vida y la ha empujado a esta promoción y cuidado y tutela de todo ser humano desde el Parlamento inglés. Tiene una ONG muy eficaz que va haciendo mucho bien. A lo mejor un día muere. Ella sabe que la pueden matar y lo sigue haciendo. Es el tipo de personas que la Iglesia quiere que vayan surgiendo, laicos, laicas, ¿no? También, por supuesto, hay religiosos, religiosas. En esas campañas que se hacen a veces contra las monjas y los curas, se oscurece un poco la inmensa cantidad de personas, la mayor parte que no han aparecido nunca en los medios, pero que son como la Madre Teresa de Calcuta. Que han vivido dando su testimonio con la vida. Y viven. ¿Quién conoce tantas actividades? La Iglesia Católica tiene, por ejemplo, con una fundadora santa que está canonizada, Santa Teresa de Jesús Journet, a las hermanitas de los ancianos desamparados en todo el mundo, que cuidan con una abnegación maravillosa a ancianas y ancianos, religiosos, religiosas que se dedican a los leprosos en el África, en América, en todas partes. Pero de vez en cuando aparece una que sale como a la luz, por ejemplo la Madre Teresa de Calcuta. Claro. Que con un compromiso enorme, maravilloso, ¿no?, ha conseguido como hacer comprender que el corazón cristiano se ocupa de los más pobres de los pobres en el mundo y trata de llevarlos a un estado de dignidad personal o a morir por lo menos de un modo que no sea indigno de un ser humano que va muriendo, claro, con los últimos cuidados, ¿no?, posibles de amor y de medicina juntos. Y a cuántas almas ha conquistado, ¿no? Porque al ver tanta autenticidad y ver los frutos, mucha gente se ha sentido atraída y enamorada, por decir de alguna forma, así, maravilloso. Por eso, ¿no? También ha sufrido los odios, porque como es el mundo en el que vivimos, Ah, está marcado por el pecado. Sí. En la India, los nacionalistas indios, que como en todos los países, los nacionalismos extremos en el fondo son ateos, ¿no? Provocan o fomentan el odio a las demás naciones, a otros que no son como ellos. Los nacionalismos extremos han hecho mucho daño. Pues en la India, los nacionalistas indios odian a la Madre Teresa de Calcuta, porque dicen que ha mostrado al mundo la parte pobre, enferma de India, cuando es un país que también tiene la bomba atómica y de eso no hablan. Bueno. Puede haber un poco de envidia en el fondo de todo eso. Sí, y soberbias nacionales, sí, ¿no? Bueno. Unos condimentitos. Pero bastante. tenemos ese tipo de personas, como la Madre Teresa de Calcuta, o el Padre Pío de Pietrelcina en Italia, que durante todo el siglo XX, además de esa maravilla de misterio, que fue el primer sacerdote en la historia de la Iglesia Católica en tener las huellas de la pasión que se le abrían y sangraban los estigmas durante toda la vida. No era un hombre desencarnado. Promovió la construcción de un hospital fantástico para el alivio del sufrimiento, así se llama, el gran inmenso hospital que hizo construir en el sur de Italia, con donativos de todo el mundo, ¿no? La preocupación por los enfermos, de todo el mundo además, con un corazón amplio y universal. La caridad. Sí, pero eficaz a nivel de promoción humana. En Argentina, ahora está en proceso de canonización, el cura Brochero, un sacerdote cordobés de la Trasierra de Córdoba, que ya es venerable. Juan Pablo II lo declaró venerable, le han reconocido sus virtudes heroicas. Que para predicar y hablar de Cristo en las sierras de Córdoba, lo primero que hacían falta eran caminos y una casa de retiros que permitiera reunir a la gente, y terminó promoviendo en toda esa zona de la provincia de Córdoba, moviendo también a la gente a construir caminos, a desarrollar acequias, mejorar los ríos de la zona. Venía hasta Buenos Aires, en la época de Suárez Selman, el presidente de la República, que era compañero suyo de estudios, y venía a pedirle que el ferrocarril llegara hasta allá. O sea, se preocupaba de las cosas de desarrollo humano, de bienestar humano, al mismo tiempo que les hacía hacer retiro espiritual, confesarse, limpiar el alma, y marcar, como ha marcado tan profundamente con la doctrina, la vida de Cristo, a toda la gente de la Trasierra cordobesa. Pero mentalizó mucho a la gente de lo que significa el progreso para lograr las cosas, Así ¿no? Es. Siempre evangelización y promoción humana. Claro. ¿No? En todos los lugares donde va madurando el espíritu cristiano van juntas, ¿no? La encarnación más profunda,
que no es violenta de matar gente, ¿no? Es una encarnación profunda que busca desarrollo humano junto con el mensaje de Cristo Salvador, ¿no? Y por los frutos se conoce al árbol, ¿no? Lo que tenían adentro, de la abundancia del corazón, hablaba a la boca y actuaban. ¿Sí? Tiene que ser con cada cristiano. Claro, claro. ¿No? No solo unos pocos ejemplos maravillosos. Todos estamos llamados a ser así. Bueno, padre, muchísimas gracias nuevamente. Hasta un próximo encuentro. Así será.